Hola, ¿qué tal? Buenos días, Martín, Fabiana, bueno, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo decía justamente en honor a quien lleva el nombre del instituto, Luis Pasteur, es que se conmemora este Día Mundial de la Rabia, ¿no? Bueno, Luis Pasteur, creo que no hace falta ni decirlo, tuvo una gran participación en su trayectoria, en su historia, en cuestiones de salud. Sí, totalmente. Acá lo importante para resaltar en estas fechas es la importancia que tiene esta enfermedad en la salud humana y, bueno, saber cuáles son los riesgos y la forma de prevenirla, ¿no? Bien, bien. Hay un detalle que me parece que no es menor. A ver, creo que no hablamos lo suficiente de este tema. Es buenísimo que tengamos este día para hacerlo. Estaba viendo los datos de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Tasa de letalidad del 100%? ¿Así es? Sí, lamentablemente es una enfermedad que cuando empieza con la sintomatología no tiene cura. La única oportunidad que tenemos como para prevenir la enfermedad es apenas tenemos algún contacto, por ejemplo una mordida de un animal que puede tener la enfermedad, por ejemplo un perro o un murciélago. Tenemos que entender que la provincia de Tucumán y bueno y gran parte de la Argentina es endémica en lo que se llama variantes aéreas. Quiere decir que los murciélagos son el principal reservorio, y lo principal que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos una lesión, sí, tenemos que acudir al médico como para que nos indiquen cuál es el tratamiento preventivo necesario para prevenir esta sintomatología. Claro. ¿Cualquier murciélago puede transmitir la rabia o hay alguna raza en particular? En realidad sí, existen variantes que son de murciélagos hematófagos, que son los que se alimentan de sangre, generalmente se ven más en el campo, y también están los insectívoros, que generalmente aparecen en las ciudades. Claro. El tema es que hay un porcentaje generalmente de las colonias de murciélagos que son positivos a esta enfermedad, generalmente entre un 6 a un 7%, pero como eso uno no lo sabe de antemano, tiene que estar alerta por cualquier contacto que uno tenga. Claro, claro. Y a ver, ¿cuál es la... o sea, ¿de qué animal se contagia el humano más frecuentemente? ¿De los murciélagos, de los animales domésticos? No, el mayor riesgo que hay, independientemente que podemos tener un evento de contacto con una especie silvestre, por ejemplo los murciélagos, es que los animales domésticos, perros y gatos, si cuando no están vacunados, si tienen contacto con esas especies silvestres, pueden desarrollar la enfermedad y obviamente por el contacto estrecho que nosotros tenemos con ellos, nos podemos contagiar. Lo que hay que tener en cuenta es de que la vacunación antirrábica es obligatoria por ley en nuestro país, se realiza a partir de los 3 meses de vida, con sus refuerzos vacunales anuales durante toda su vida. Claro, bueno, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que está orientado justamente a la reducción del riesgo, ¿no? De que podamos contraer la enfermedad. Ahora, si no tuviéramos esta vacuna y no fuera obligatoria, probablemente, como pasa con cualquier otra patología del ser humano, tendríamos más casos. Claro, el tema es que suponente que no podría inmunizarse o tener defensas contra esta enfermedad con vacuna, cuando se tiene contacto uno no podría detener el avance de la enfermedad y con la letalidad alta, la verdad serían casi todos casos letales, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo funciona el Programa Nacional de Control de la Rabia? ¿Cuáles son los objetivos y las acciones que se impulsan con eso? Mira, los objetivos principales son, una es lo que sea inmunización de especies domésticas, perros y gatos principalmente. En algunos casos, cuando hay brotes de rabia apareciente en el campo, por ejemplo, en ganado principalmente, se inmunizan las vacas cuando son mordidas por estos murciélagos hematófagos, como para evitar la transmisión de la enfermedad. Esa es toda la parte preventiva. Y después tenemos la otra parte, que es el tratamiento de las personas cuando tienen contacto con estos animales, ¿sí? Para aumentar la cantidad de anticuerpos necesarios y poder evitar la sintomatología. Claro. ¿Y cómo nos damos cuenta, por ejemplo, de que nuestra mascota, supongamos que tengo un perro en mi casa, cómo me puedo dar cuenta, cuáles son los primeros signos a los que tengo que prestar la atención? La rabia es una enfermedad que tiene síntomas neurológicos principalmente. Si a veces los cambios de comportamiento pueden ser una de las primeras indicios de que hay algún problema. Lo importante es que si ustedes ven algún cambio de comportamiento del animal, principalmente con agresividad, hay que ir al sistema de salud o al veterinario para ver cuál es la sintomatología, si corresponde a rabia o a alguna otra patología.
Claro. ¿Y en las personas qué síntomas se manifiestan primero? Sí, principalmente neurológicos. También. Claro. El tema es que, bueno, eso se ve casi en la última etapa de la enfermedad, casi la internación. Claro, o sea, uno se da cuenta cuando ya lamentablemente ha avanzado. Claro, en las personas cuando tienen sintomatología, digamos que ya hay poco para hacer, sí, sino acompañar la última etapa. Por eso fortalecemos el tema de lo que es la actividad preventiva, por el tema de la asistencia de los animales, de las personas mordidas y la vacunación de los animales. Claro, claro. Con esto que nos mirábamos con mi compañera, con Fabiana, ¿no? Porque con esto que nos están contando, creo que a partir de ahora nosotros y los que nos están escuchando van a empezar a tomarse más en serio la cuestión de la vacunación antirrábica. Sí, totalmente. Sí. Quizás no tenemos las variantes de virus rábico que teníamos en la década de 70, 80. Principalmente en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de animales que había con rabia era bastante grande, no tanto en el interior, pero como sabemos que tenemos rabia en murciélagos, digamos, siempre es un foco ahí endémico que vamos a tener, que puede transmitir el virus a nuestras especies mascotas. Gustavo, muy buenos días. Fabiana le saluda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Por qué es importante llevar a la mascota cuando uno va a colocarse la vacuna? Mira, hay dos temas. Uno es la prevención, ¿no? Y cuando nosotros nos muerde un animal, un perro, un gato, sí, lo que hay que hacer es algo que se denomina observación antirrábica. Justamente porque la rabia, sí, en la etapa final de la enfermedad, en 10 días sí, termina el animal con sintomatología falleciendo. El tema de la observación es justamente para ver si es necesario hacer algún tratamiento preventivo en las personas o si, como es los signos que tienen, corresponde a otra cosa. Pero lo que buscamos nosotros es ver a través de la observación antirrábica si es necesario hacer un protocolo post-exposición, denominamos nosotros, como para evitar que se transmita el virus a las personas. ¿Y cuál sería ese protocolo? Se aísla el animal durante 10 días en un centro de zoonosis o a veces puede ser en domiciliario, depende del riesgo que tenga cada una de las situaciones, y un veterinario calificado tiene que observar si hay cambio de comportamientos o síntomas compatibles con la enfermedad. Bien. ¿Y esa vacuna, digamos, que se coloca, cuánto tiempo tiene de...? Claro. Las vacunas en los animales son anuales, a partir de los 3 meses, y las personas, si necesitan algún protocolo especial, se dan 4 dosis, sí, con un esquema como es diferenciado por días. Bien. Bien. Doctor, ¿se dan muchos casos en Argentina? De rabia en personas, sí. El último que tuvimos en el 2021 en la provincia de Buenos Aires, justamente fue una persona que fue mordida por un gato que tenía una variante virus murciélago, y después tenemos casos de murciélagos a lo largo de todo el país, claro. Generalmente en la temporada de primavera, cuando empieza a haber mayor cantidad de murciélagos dando vueltas, empiezan los brotes. Claro. Ahora, más allá de que uno dice la frecuencia con la que se dan los casos en humanos aparentemente es baja, hay una razón de eso, es que ya se encaró esta lucha desde hace mucho tiempo, que se sigue previniendo, que sigue habiendo acciones, pero si nosotros nos descuidamos nos puede llegar a pasar, por ejemplo, como el sarampión, que no estaba y en un momento volvió. Sí, totalmente. Claro. Y si nosotros logramos una buena inmunización en perros y gatos, digamos que las chances de transmisión al ser humano son muy bajas, por eso fortalecer la prevención es importante y más en este día. Bien, bien. Doctor, muchísimas gracias por su contacto. No, gracias a ustedes. Bien, saludos. Que tengan un buen día. Hablamos con el doctor Gustavo Martínez, jefe de la División Acciones Comunitarias para la Salud del Instituto Luis Pasteur.